Un doctor mantuvo 400 personas sanas, encerradas en un psiquiátrico durante décadas. Algunos perdieron 27 años de sus vidas. Familias destruidas. Nietos que nunca conocieron a sus abuelos. Todo para que un hombre ganara 87 millones. Cuando el juez Caprio leyó los testimonios, dijo: «Esto no es medicina. Es una prisión disfrazada de hospital». Si crees que quien traiciona la confianza médica merece el castigo más severo, este canal necesita tu voz. Pero primero, ¿cadena perpetua fue suficiente para este doctor? Comenta tu opinión sin filtros. 2003. Hospital Psiquiátrico Estatal Riverside, Oregón. El doctor Roger Clark, 42 años, fue nombrado director. 35 años de carrera. Graduado de Johns Hopkins. Publicaciones en revistas médicas prestigiosas. En su discurso de inauguración dijo: «Mi compromiso es con la salud mental de cada paciente. Aquí nadie será abandonado. Cada persona recibirá el cuidado que necesita hasta su completa recuperación. Aplausos, esperanza, confianza». Ese mismo año, Clark diseñó el sistema que destruiría 400 vidas. El estado de Oregón pagaba $300 por día por cada paciente en hospitales psiquiátricos estatales. $109,500 al año por persona. Riverside tenía capacidad para 500 camas. El presupuesto total dependía de la ocupación. Mientras más pacientes, más dinero. Y Clark recibía 3% del presupuesto anual como bono por eficiencia administrativa. Hizo los cálculos. Si mantenía el hospital lleno, 500 pacientes ex 109,500, 54,75 millones al año. Su bono, unos 64 millones anuales. Pero había un problema. La psiquiatría moderna funciona. Los pacientes mejoran, se van. Las camas quedan vacías. El presupuesto baja. Clark encontró la solución. No dejar que nadie se vaya. 2005. Susan Miller, 40 años, maestra de primaria. Madre de 2 niños de 8 y 10 años, sufrió un colapso nervioso. Su esposo la había dejado por otra mujer. Perdió su trabajo por faltas repetidas. Depresión severa. Intentó tomar una sobredosis de pastillas. Su hermana la encontró a tiempo. La llevó al hospital Riverside. Susan ingresó voluntariamente. Buscaba ayuda. Clark la evaluó personalmente. Diagnóstico inicial: episodio depresivo mayor con ideación suicida. Tratamiento: terapia, medicación antidepresiva. Susan mejoró en 6 meses. A los 12 meses estaba estable, funcional, lista para volver a casa con sus hijos. Pero Clark escribió en su reporte: paciente muestra mejora superficial, alto riesgo de recaída con ideación suicida. Requiere hospitalización prolongada para estabilización completa. No apta para alta médica. Susan preguntó: «Doctor, ¿cuándo podré irme? Extraño a mis hijos». Clark, con voz profesional y calmada: «Susan, entiendo tu ansiedad, pero tu mente todavía es frágil. Si sales ahora, podrías recaer. Podrías lastimarte. O peor, lastimar a tus hijos sin querer. Necesito mantenerte segura». Susan confió. Era un doctor. Tenía diplomas de universidades prestigiosas en su pared. Medallas del Estado. Él sabía más que ella sobre su propia mente, ¿verdad? Pasaron 6 meses más. Susan seguía pidiendo salir. «Mis hijos me necesitan. Estoy bien, lo siento». Clark: «Todavía no, Susan. Veo señales preocupantes. Tu estabilidad es frágil». «¿Qué señales?» No había ninguna. Susan no mostraba síntomas. Las enfermeras lo notaban. Pero Clark les ordenó: «Cuando escriban reportes de progreso, enfaticen cualquier comportamiento que pueda interpretarse como inestabilidad. Si una paciente llora porque extraña a su familia, escriban episodio de llanto, posible depresión recurrente. Si alguien se frustra, escriban irritabilidad, signo de desregulación emocional». Una enfermera preguntó: «Pero, doctor, Susan realmente está mejor, ¿no?». Clark la miró fríamente.
Enfermera, usted no tiene licencia psiquiátrica. Yo soy quien determina el alta médica. Escriba lo que le digo o busque trabajo en otro lugar. La enfermera escribió lo que le ordenaron. Imagina estar sano, pero que todos te digan que estás enfermo. Que tu doctor, la persona en quien confías, te mantenga encerrado por dinero. ¿Cómo te sentirías? Comenta abajo. 2008. David Thompson, 35 años, empresario, casado, padre de 2 hijos pequeños. Perdió su negocio en la crisis financiera. Deudas de $300,000, depresión profunda. Intentó ahorcarse en su garaje. Su esposa Linda lo encontró. Lo llevó a Riverside. Clark evaluó. Depresión mayor con intento de suicidio. Alto riesgo. Tratamiento. Antidepresivos. Terapia. David respondió bien. A los 18 meses estaba estable. Quería volver con su familia, reconstruir su vida. Linda visitaba cada semana. ¿Cuándo puede volver a casa, doctor? Clark. Su esposo todavía está vulnerable. El suicidio puede reintentar. Estadísticamente, el primer año después del alta es el más peligroso. Necesito asegurarme de que está completamente estable. Linda confió. Esperó. 1 año más. 2 años. David estaba desesperado. Doctor, han pasado 3 años. Estoy bien. Quiero ver a mis hijos crecer. Clark. David, entiendo tu frustración. Pero esa misma frustración es una señal de inestabilidad emocional. Necesitas más tiempo. 5 años pasaron. Linda dejó de visitar. Se divorció. Llevó a los niños a otro estado. David recibió los papeles del divorcio en el hospital. Lloró toda la noche. Clark escribió en su reporte. Paciente muestra episodio depresivo severo tras divorcio. Confirma inestabilidad mental subyacente. Alta médica sigue contraindicada. David gritó, «Ustedes me robaron mi familia. Estoy sano. Déjenme salir». Los guardias lo sedaron. Clark añadió al expediente. Comportamiento agresivo. Arrebato violento. Paciente presenta riesgo para otros. David pasó 17 años en Riverside. Años en los que podría haber estado con sus hijos. Años robados por la codicia. 2010. María Sánchez, 45 años, había sufrido un aborto espontáneo en el 6º mes de embarazo. Psicosis posparto. Alucinaciones auditivas. Creía escuchar a su bebé llorando. Fue hospitalizada en Riverside. Tratamiento. Antipsicóticos, terapia. Los síntomas desaparecieron en 8 meses. María estaba lúcida, funcional, sin alucinaciones. Sus padres ancianos querían llevarla a casa. Clark. María mejoró, pero la psicosis puede regresar. Es impredecible. Si tiene otro episodio en casa, podría ser peligroso. Los padres de María confiaron. Esperaron. Pasó 1 año, 2, 5. Los padres de María seguían visitando, cada vez más frágiles. Doctor, ¿cuándo saldrá nuestra hija? Clark. Pronto. Necesito estar seguro. 2018. El padre de María murió de un infarto. Ella pidió permiso para ir al funeral. Clark negó. Demasiado estrés emocional. Podría desencadenar un episodio psicótico. María no pudo despedirse de su padre. 2020. La madre de María murió de cáncer. María volvió a pedir permiso. Clark negó de nuevo. Tu madre está muy enferma. Verte en su estado mental actual podría empeorar su condición. María nunca vio a su madre antes de que muriera. 13 años después de estar sana, seguía encerrada. Podrías escuchar su dolor cuando hablaba. Sus padres murieron sin verla libre. Todo por 300 horas diarios que Clark no quería perder. Durante 20 años, Clark perfeccionó su sistema. Cualquier paciente que mostrara mejoría real era retenido con diagnósticos falsos. Escribía reportes inventados. Paciente reporta alucinaciones auditivas persistentes. Mentira, el paciente estaba bien. Comportamiento errático observado. Mentira, el paciente actuaba normal. Alto riesgo de violencia. Mentira, el paciente era pacífico. Las enfermeras que cuestionaban eran silenciadas.
Algunas renunciaron. Las que se quedaban aprendieron a callar. Clark ganó premios. 2012. Director del año por la Asociación de Hospitales Psiquiátricos de Oregón. 2015. Reconocimiento estatal por excelencia en cuidado mental. Nadie sabía que mantenía 400 personas sanas encerradas. Con su dinero compró una mansión de 3.5 millones. Un yate de $800,000. 3 autos clásicos por 1.2 millones. Vacaciones anuales en Europa por $100,000. Su esposa llevaba joyas de $500,000. Todo pagado con años robados de vidas humanas. Pero en 2023, todo cambió. Doctora Emily Chen, 34 años, psiquiatra recién graduada, empezó a trabajar en Riverside. Era su primer trabajo después de completar su residencia. Joven, idealista, creía en ayudar a la gente. Parte de su trabajo era revisar expedientes de pacientes de largo plazo. Rutina estándar. Abrió el archivo de Susan Miller. 67 años ahora. 27 años hospitalizada. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Chen frunció el ceño. 27 años era extremadamente largo. Revisó los reportes recientes de Clark. Paciente continúa experimentando alucinaciones auditivas y visuales. Comportamiento paranoico. No apta para alta. Chen decidió evaluar a Susan personalmente. Entró a su habitación. Susan estaba sentada leyendo un libro. Levantó la vista. ¿Doctora nueva? Sí, soy la doctora Chen. Voy a revisar tu caso. Hablaron durante 1 hora. Susan era articulada, coherente, sin signos de psicosis. 0 alucinaciones, 0 paranoia. Completamente lúcida. Chen estaba confundida. Susan, ¿has tenido alucinaciones recientemente? ¿Alucinaciones? No, doctora. No desde hace años. Tal vez 15 años. Le dije al doctor Clark muchas veces. Él dice que todavía estoy enferma. Chen revisó el expediente más a fondo. Los últimos 15 años de reportes de Clark decían lo mismo. Alucinaciones continúan. Pero los reportes de las enfermeras decían otra cosa. Paciente estable, sin síntomas observados. Discrepancia. Chen abrió otro expediente. David Thompson, 52 años. 17 años hospitalizado. Misma historia. Clark reportaba síntomas. Las enfermeras no observaban ninguno. Chen revisó 50 casos más. El patrón se repetía. Pacientes estables durante años. Pero Clark los mantenía hospitalizados con reportes falsos. Chen fue directo al supervisor estatal de salud mental. Tenemos un problema grave en Riverside. El Estado envió una comisión de 5 psiquiatras independientes. 3 semanas. Evaluaron a todos los 500 pacientes. Resultados: 400 pacientes no requerían hospitalización. Estaban sanos. Algunos habían estado sanos durante 10, 15, 20 años. Escándalo nacional. Titulares en todos los periódicos. Doctor mantenía 400 pacientes sanos encerrados por dinero. Hospital psiquiátrico. Prisión disfrazada. Fraude médico de 87 millones. El FBI arrestó a Clark en su oficina. 9:15 a.m. Un martes soleado. Agentes federales entraron mientras Clark revisaba reportes financieros en su escritorio de caoba. Dr. Roger Clark está arrestado por 400 cargos de privación ilegal de libertad, fraude contra el Estado y falsificación de documentos médicos. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Por primera vez en 20 años, Clark experimentó lo que sus pacientes sintieron: la impotencia de estar atrapado, sin control sobre su propia libertad. Sus colegas lo miraban desde las puertas de sus oficinas. Silencio. Vergüenza. Horror. El juicio comenzó 6 meses después. Tribunal Federal de Oregón. La sala más grande disponible estaba llena hasta el tope. Clark, ahora de 62 años, con cabello gris perfectamente peinado, traje Armani de $8,000, sentado en la mesa de defensa. Intentaba verse como un médico respetable, preocupado, profesional.
pero la sala estaba repleta de sus víctimas. 400 personas que él encerró por dinero. Algunos en sillas de ruedas después de décadas de sedentarismo forzado. Otros con bastones, muchos llorando. El fiscal James Morrison presentó las pruebas. Damas y caballeros del jurado, este hombre no es un doctor, es un carcelero. Durante 20 años mantuvo 400 personas sanas encerradas. Algunas perdieron décadas de sus vidas. ¿Por qué? $300 por día, por paciente. 87 millones en total. Mostró los reportes falsificados de Clark, lado a lado con los reportes de las enfermeras. Las contradicciones eran obvias. Clark escribió: Susan Miller experimenta alucinaciones. La enfermera escribió: Susan estable, sin síntomas. Clark escribió: David Thompson muestra comportamiento agresivo. La enfermera escribió: David cooperativo y calmado. Presentó análisis financiero. El bono de Clark dependía del número de pacientes. En 2005 tenía 320 pacientes. Ganó 1,05 millones. En 2015 tenía 487 pacientes. Ganó 1,59 millones. ¿Por qué subió tanto? Porque dejó de dar altas médicas. Luego vinieron los testimonios. Susan Miller fue la primera. 67 años. Pequeña, frágil, después de 27 años institucionalizada. Levantó su mano y juró decir la verdad. Señora Miller, cuéntele al jurado qué pasó. Susan habló con voz temblorosa pero clara. Entré a Riverside en 2005. Tenía 40 años. Estaba deprimida después de mi divorcio. Quería ayuda. El doctor Clark me prometió que me pondría bien. Y mejoró después de un año. Quería irme a casa con mis hijos. Tenían 8 y 10 años. Extrañaban a su mamá. Yo rogué al doctor Clark. Le dije: estoy mejor, por favor déjeme ver a mis hijos. Él decía: todavía no estás lista. Podrías recaer. Podrías lastimar a tus hijos. Yo le creí. Era mi doctor. Su voz se quebró. Mis hijos crecieron sin mí. Se graduaron de la escuela. Fueron a la universidad. Se casaron. Tuvieron sus propios hijos. 27 años. Perdí todo porque él me dijo que estaba enferma cuando no lo estaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Tengo nietos de 6 y 4 años. No me conocen. Me ven como una extraña, porque su abuelo los robó de mí por dinero. El silencio en la sala era absoluto. Varios miembros del jurado se limpiaban los ojos. David Thompson testificó después. Perdí 17 años. Mi esposa me esperó 5 años. Luego se divorció. Se llevó a mis hijos a otro estado. Ellos tenían 6 y 4 años cuando entré. Cuando salí, tenían 23 y 21. Son adultos. No me conocen. Perdí verlos crecer. Sus primeros pasos. Sus primeras palabras. Graduaciones. Todo. Porque el doctor Clark quería $300 diarios. Miró a Clark directamente. Usted no es un doctor, es un ladrón. Me robó a mi familia. María Sánchez habló en español, con traductor. Mis padres murieron sin verme. Mi papá en 2018, mi mamá en 2020. Yo pedí ir a sus funerales. El doctor Clark dijo no. Dijo que era demasiado estresante para mi condición. ¿Qué condición? Yo estaba sana desde 2011. 13 años sana. Pero él no me dejó despedirme de mis padres. Sollozó abiertamente. Mis padres me visitaban cada mes durante años. Preguntaban: ¿cuándo saldrá nuestra hija? El doctor Clark decía: pronto. Pero nunca era pronto. Ellos murieron esperando, y yo nunca los volví a abrazar. Una enfermera que trabajó 12 años en Riverside testificó. El doctor Clark nos ordenaba mentir en los reportes. Si un paciente estaba bien, él decía: escriban que todavía muestra síntomas. Yo pregunté por qué. Él dijo: si todos se van, perdemos financiamiento. Perdemos nuestros trabajos. Pero no era sobre nuestros trabajos. Era sobre su mansión, su yate, sus autos. Un psiquiatra experto de la Universidad de Stanford testificó. Revisé 100 expedientes de pacientes de Riverside.
En 97 casos, los pacientes no cumplían criterios para hospitalización involuntaria prolongada. Algunos no mostraban síntomas desde hace 5, 10, 15 años. Mantenerlos hospitalizados sin causa médica constituye secuestro. No es medicina, es encarcelamiento. Otro experto agregó: la hospitalización psiquiátrica involuntaria solo se justifica cuando el paciente es un peligro inminente para sí mismo o para otros. Una vez estabilizado, debe ser liberado. El Dr. Clark mantenía pacientes estables durante décadas. Esto viola todos los códigos de ética médica. El fiscal mostró fotos de las propiedades de Clark: la mansión, el yate, los autos clásicos. Este es el precio de 27 años de Susan. Esto es lo que compró con el sufrimiento de David, con las lágrimas de María. La defensa intentó argumentar. El abogado de Clark dijo: mi cliente es un médico cauteloso. Las enfermedades mentales son impredecibles. La esquizofrenia puede regresar años después. Él actuaba con precaución extrema para proteger a los pacientes y a la sociedad. Pero cuando Clark tomó el estrado, todo colapsó. El fiscal Morrison lo destrozó. Dr. Clark, Susan Miller no mostró síntomas durante 15 años. ¿Eso es precaución o es fraude? Yo necesitaba estar seguro. La esquizofrenia. Susan nunca tuvo esquizofrenia. Su diagnóstico inicial fue depresión. Usted cambió el diagnóstico a esquizofrenia en el año 2 para justificar su hospitalización indefinida. ¿Por qué? Silencio. ¿Es porque la esquizofrenia es más difícil de refutar? ¿Por qué es más fácil fingir síntomas que nadie puede verificar? Yo trataba de... ¿Su bono dependía del número de pacientes? Pausa larga. Sí. ¿Cuánto ganó en 20 años? Aproximadamente 87 millones. Jadeo colectivo en la sala. 87 millones. Susan Miller le generó 2.9 millones en 27 años. David Thompson, 1.8 millones en 17 años. María Sánchez, 1.4 millones en 13 años. Ellos no eran pacientes, eran inversiones. Clark no respondió. Bajó la cabeza. Los alegatos finales fueron devastadores. El fiscal: 400 personas, miles de años robados, familias destruidas, padres que murieron esperando, hijos que crecieron sin sus padres, nietos que nunca conocieron a sus abuelos. Todo para que un hombre comprara yates y mansiones. Esto no es medicina, es esclavitud con bata blanca. El jurado deliberó 6 horas. Regresaron. El capataz se puso de pie. En el cargo de privación ilegal de libertad, primer punto, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. Los 400 cargos, culpable en todos. Clark se quedó inmóvil. Su rostro perdió todo color. En la galería, Susan Miller abrazó a sus hijos. David Thompson cerró los ojos, aliviado. María Sánchez lloró. 2 semanas después, el juez Caprio pronunció la sentencia. Clark de pie. Doctor Roger Clark, la gente le confió sus mentes, su libertad, sus vidas. Usted convirtió esa confianza en 87 millones. Susan Miller perdió 27 años. Sus hijos crecieron sin madre. Sus nietos no la conocen. David Thompson perdió a su familia. María Sánchez no pudo despedirse de sus padres moribundos. Caprio se inclinó hacia adelante. Usted dice que actuó con precaución. Precaución es 1 año de observación, tal vez 2. No 27 años, no 17, no 13. Esto no fue precaución, fue avaricia. Usted no es un doctor. Los doctores curan. Usted encarceló. Usted destruyó vidas por dinero. 400 personas. Algunos ancianos ahora, después de décadas robadas. Nunca recuperarán esos años. El martillo cayó. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Confiscación de todos los activos por 87 millones, que serán distribuidos entre las 400 víctimas. Revocación permanente de su licencia médica. Tiene 62 años. ¿Morirá en prisión? Al igual que sus pacientes murieron en su hospital, encerrados,
esperando una libertad que usted nunca les dio. Clark gritó. Yo los cuidaba. Era por su bien. Caprio, con voz helada. Si esto era cuidado, entonces usted no entiende el significado de esa palabra. Marshals, retírenlo. Lo sacaron esposado. La sala se puso de pie, aplaudiendo. 6 meses después, los 400 pacientes fueron liberados. Reciben terapia para adaptarse al mundo exterior. Susan Miller vive con sus hijos, conociendo lentamente a sus nietos. David intenta reconstruir relación con sus hijos adultos. María visita las tumbas de sus padres cada semana. El estado de Oregón pagó 200 millones en compensaciones. El hospital Riverside fue demolido. En la tumba de sus padres, María susurró: Mamá, papá, finalmente soy libre. Perdónenme por no estar allí cuando me necesitaban. Ahora tu turno. ¿Fue justo el castigo? ¿O debió ser peor? ¿Conoces casos similares de abuso médico? Comenta tu historia. Esto debe exponerse. Comparte con alguien que trabaje en salud mental. Esto no puede volver a pasar.